Y me hacía ver el reino de Dios desde muy cerquita, como operando sobre la vida de las personas. Podía ver el reino de Dios como ahí ha estado operando en las personas, y pude decir, y pude contrastar por medio del Espíritu Santo y decir: eso es el reino de Dios. Eso es. Yo lo sabía de letra, yo lo sabía de palabra, pero diferente es cuando tú entras a poseer el reino de Dios para tu vida y para tu familia. Entonces Dios me hacía contrastar, me decía: mira, eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Lo otro, me decía, es cansancio. Lo otro es religión. Lo otro es misticismo. Lo otro es desgano. Lo otro es tierra. Lo otro es carnalidad. Lo otro es vanidad. Cuando el reino de Dios llega sobre una persona, empieza a cambiar la persona y empieza a cambiar todo su entorno. Ya Dios me daba características del reino de Dios. Hay mucha gente que ora por mucho tiempo. ¿Ha visto esas personas en las iglesias que oran mucho tiempo para que alguien se convierta, para que alguien se arrepienta? Jesús, en la oración modelo, Jesús dijo, venga tu reino. Por algo Jesús lo dejó escrito. Dijo, venga a vosotros tu reino. Cuando el reino de Dios viene sobre tu vida, tu ser completo empieza a cambiar. Tus oraciones empiezan a ser respondidas más rápidas, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida. Si tú empiezas a contrastar tu vida y dices: uy, qué raro, mis oraciones no son tan rápidamente contestadas, y a veces siento como que Dios no me contesta, a veces siento como que Dios no me oye, a veces siento que estoy hablándole al desierto, a veces siento como que estoy hablando con una pared. A veces uno no se atreve a decirse eso a sí mismo. A veces uno no se atreve a decirse eso a sí mismo, menos decir a los demás: oye, ¿sabéis qué? Siento como que Dios no me escucha. Siento como que Dios está lejos de mí. Debe ser su voluntad. Y buscamos las excusas para decir: debe ser su voluntad. Y le buscamos la quinta pata al gato para que nuestra conciencia esté tranquila. Porque mediante esa percepción espiritual, Dios te está diciendo: algo te está faltando en tu vida. ¿Sientes vacío? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes abandonada? Algo te está faltando en tu vida. Por eso Jesús dejó establecido y dijo: oren así, venga tu reino. No te olvides de esa parte cuando tú hagas tu oración. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino sobre mi vida, venga tu reino sobre mi casa, venga tu reino sobre mi negocio, venga tu reino sobre mis estudios, venga tu reino sobre mi trabajo, venga tu reino. Muchas veces sentimos que Dios está lejos, porque el reino de Dios no se ha establecido en tu vida. Porque el reino de Dios no ha avanzado en tu vida. Porque el reino de Dios no ha avanzado, no lo has pedido, porque no lo has entendido. Estamos en una iglesia que se llama Visión del Reino, y es necesario que tú entiendas que el reino de Dios
es un reino poderoso, inconmovible, un reino que está sobre todos los reinos de la tierra, el reino animal, el reino vegetal, dijeron por ahí. Sobre todos los reinos de la tierra está el reino de Dios, al cual fuiste llamado. Al cual fuiste llamado. Tus oraciones han dejado de ser escuchadas porque tú no estás ahí. Cuando tú empiezas a decirle, Señor, venga a tu reino, y te vas a empezar a sentir mareado, y te vas a sentir con dolores, porque ¿sabes qué? Cuando viene el reino de Dios, empieza a caer la religión, empieza a caer el misticismo, empieza a caer esos vacíos de repente. El reino de Dios, cuando llega y toca a alguien, activa a ese alguien, y ese alguien no vuelve a ser nunca más como fue. ¿Sabes qué? Cuando tú empiezas a anhelar el reino de Dios, es cuando tú empiezas a entenderlo. Cuando empiezas a vivirlo. Hay formas de entrar al reino de Dios. Hay formas de entrar al reino de Dios. Yo veía la semana pasada cómo Dios hacía a una persona entrar a su reino. Y lo hacía de entrar de esta forma. Dice Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La puerta al reino de Dios, a veces, ¿por qué digo a veces? Porque hay otras puertas que te conducen a ti a ser un agente del reino, a ser alguien del ciudadano de los cielos, no alguien que va a la iglesia solamente. La persecución a veces es una puerta al reino de Dios. No es recomendable, porque la persecución tú sufres. No es recomendable, pero en el momento que lo entiendes, ya tienes un pie adentro del reino de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de su reino. Cuando tú te sientes perseguido, como hijo de Dios, tú te has sentido perseguido por el hermano, por la hermana. ¿Sabes qué? Dios utiliza todo eso para que tú entres al reino de Dios. No para que te quedes afuera. Esa es una puerta. Vamos a ver otras. Y esta, mira. Y Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¡Wow! Arrogante, no vas a entrar al reino de Dios. Orgulloso, yo no voy a entrar al reino de Dios. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Tú no. Arrogante, no voy a entrar al reino de Dios. Cuidado con la arrogancia de querer sabérselo todo. Porque ahí tú cierras la puerta para que tú entres al reino de Dios. A veces también es lo que te saca del reino de Dios. La arrogancia, el orgullo. Todos hemos pasado por eso. Eso es lo peligroso del orgullo, que te saca de ese avivamiento personal. El orgullo te saca de ese avivamiento personal que tú tienes con Dios. Porque el reino de Dios es avivamiento.
Ese avivamiento personal que empieza desde tu corazón como un grano de mostaza y no te das cuenta cuando ya empieza a tocar a tus familiares. ¿Cierto, Fabián? El reino de Dios es como un grano de mostaza que llega a tu vida y empieza a crecer y empieza a transformar tu ser y todo lo que te rodea. El reino de Dios es lo poderoso que tiene el Hijo de Dios. He ahí el peligro del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de creérselo que lo sabe todo. Por favor, nadie aquí crea que se lo sabe todo, que lo tiene todo aprendido. Ya no puedes enseñarme nada. Tiene que venir, no sé, Ana Méndez. Para los que conocen a Ana Méndez. U otro predicador grande a enseñarte porque tú ya te lo sabes todo. Entonces cuando uno empieza a tomar esa conducta, esa es motivada por el espíritu de orgullo. Y es el espíritu de orgullo el que te saca del reino de Dios. Y después tus oraciones no empiezan a ser contestadas y empiezas a sentir que Dios está lejos. Porque ya no estás en el reino de Dios, estás en el reino de la tierra, en el reino de este mundo. En el reino de este mundo te guías por el rey de este mundo, por el príncipe de este mundo y todo lo que conlleva él. Por eso dice Jesús, si no os hacéis, os volvéis, hacéis, o sea, tiene que ver con que yo decido hacerme, o sea, no te vas a vestir como un niño, sino que tú te haces, o sea, tiene que ver con que tú pones manos a la obra, con que tú intervienes y dices, ya basta ya. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mira lo que dice, mira la importancia que tiene el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús enseñó tanto del reino de los cielos? Dijo, el reino de los cielos es semejante a un... No, tesoro. Tesoro escondido en el campo. Por eso es que el reino de los cielos no todos lo disfrutan. Porque es algo que está escondido. Algo que tú tienes que anhelar. Algo que tú tienes que buscar. Porque de lo contrario vas a ser un religioso, una religiosa, un dominguero, sabadero, lo que sea. ¿Me entiendes? Es un tesoro escondido que tú buscas. ¿Qué buscas? ¿Qué lo buscas? Tú buscas el reino de Dios en tus oraciones. Señor, yo quiero tu reino. Yo quiero que cuando el reino de Dios viene, las limitaciones empiezan a cortarse. El cual un hombre halla. Mira, un hombre lo encontró. ¿Y qué hizo con él? Este es mío. Yo no quiero que lo toquen. Lo voy a esconder. Mira, el reino de Dios es algo tan valioso que Jesús lo compara con un tesoro. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde estaba escondido el tesoro. Cuando tú no le das la importancia al reino de Dios en tu vida, es porque tú no entiendes lo precioso que te dejó heredado Jesús al morir en la cruz. El reino de los cielos mira lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
De ellos es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? Son aquellos, que ya lo dije, que no son arrogantes, sino que siempre están diciendo: yo necesito más de ti. Un pobre necesita. Entonces él dice: yo necesito más de ti, Jesús. Yo necesito más de ti. Cuando tu espíritu se acomoda a algo, ya dejas de ser pobre en espíritu. Cuando tú ya te acomodas a una vida pasajera, dejas de ser pobre en espíritu. En cambio, si tú siempre anhelas más, siempre deseas más, y dice: yo necesito más de ti. Por eso el apóstol Pablo decía: nadie tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo. No, yo soy ungido, tú no. No, yo soy ungido, tú eres un discípulo. Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener. Por eso ¿por qué lo dijo el apóstol Pablo? ¿Acaso no lo dijo para que no tengamos tropiezo y podamos disfrutar el reino de Dios? Mateo 7:21 dice, mira lo que pasa. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, y aquí da la puerta, dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí hay otra puerta. Haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Ahora mi pregunta es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios cada día? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de Dios tenemos que preguntarle al Señor: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Normalmente la voluntad de Dios tiene que ver con que tú te congregues. Normalmente la voluntad de Dios tiene que ver con que tú te santifiques. Que cada día tú seas una persona santa. No andes con cagüines, con mentiras, con ninguna de esas cosas. Eso, cuando tú decides decir: no, yo no quiero andar con eso en mi corazón, estás santificándote. Y podrías decir: estoy buscando la voluntad de Dios. Ahí podrías decir: estoy buscando la voluntad de Dios. Yo cada día quiero ser más santo para ti. Ahí tú podrías decir a boca llena: estoy buscando la voluntad de Dios. Cuando empiezas a hacer eso, el reino de los cielos empieza a invadir tu vida. Empieza a invadir tu casa. Nadie queda inmune al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos dice que es un reino sobre todo reino. Cuando tú llevas el reino de los cielos a tu casa, aplasta el reino de las tinieblas, lo hace polvo, lo desmenuza, no queda rastro de lo que representa ese reino. Cuando realmente el reino de los cielos ha llegado a tu vida, a tu casa, aplasta el reino de las tinieblas. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de tus mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sabes que hay una cosa que el espíritu religioso se mete? Y eso pasa porque de repente uno adquiere mucha experiencia en el reino de los cielos. Y yo caí en eso. De que llega un momento donde uno empieza a enseñar, y se dedica solamente a enseñar. Y se olvida de practicar. Se olvida de
practicar. El reino de los cielos es práctica. Lo que tú dices, practica. De lo contrario, estás haciendo o estás teniendo alianza con la religión. Porque la religión es como el padre Gatica. Predica, pero no practica. El que es el reino de los cielos, si habla de santidad, se cuida de murmurar. El que es del reino de los cielos, dice Jesús sana, ora por los enfermos. El que es del reino de los cielos, si dice que Dios es poder, demuestra el poder. De lo contrario, estaríamos hablando de religión, porque es predicar y no practicar. Presenta un Jesús Salvador y yo no estoy salvo. Entonces, lo que te saca del reino de los cielos es cuando dejas de practicar la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú dejas de practicar. Y al dejar de practicar lo que predicas, a Jesús tú le caes mal. A Jesús tú le caes mal. Cuando tú dejas de practicar lo que Él te enseña, a Jesús tú le caes mal. Tú puedes engañarnos a todos los que estamos acá, pero a Jesús nunca lo vas a engañar. Cuando tú dices, hermanito, de su obediencia, y tú no la das, tú estabas practicando religión. Si yo digo, hermanito, ¿sabe qué? Usted sea santo, y yo en el trabajo soy otra persona, el reino de los cielos está lejos de mí. Por eso yo después digo, Señor, ¿por qué te siento tan lejos? Señor, ¿por qué te siento tan lejos? Es porque no hemos practicado la palabra de Dios. Es porque no hemos practicado la palabra de Dios. Por eso es que el reino de los cielos se aleja de nuestra vida. Pero cuando tú empiezas a practicar la palabra, el reino de los cielos dice, ahí hay un ciudadano del reino. El reino de los cielos dice, ahí hay una ciudadana del reino. El reino de los cielos dice, ahí hay una iglesia del reino. El reino de los cielos es autoridad. Y mandó Juan a sus discípulos a preguntar, a decirle a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres el que tendríamos que esperar? ¿Eres tú ese? Jesús le dijo, no le dijo ni sí ni no. Le dijo, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Es porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay mucha gente que habla hoy día, habla y habla, pero la práctica, usted no se olvide de la práctica. Gente del reino, me pongo en la primera fila, no nos olvidemos de la práctica. Si predicamos perdonar al hermano, perdonémoslo. Si predicamos de sanidad, oremos por los enfermos. ¿Cuál es el problema? Jesús nos dijo, necesito que tengáis 5 años de teología, 2 doctorados, y después sí podéis poner mano. Después sí, antes no, ya, y si lo haces antes te castigo. Dice, pon en práctica mi palabra. Pon en práctica mi palabra. Ten fe y hazlo, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con esto termino. Voy a ser cortita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está esa? Acá está. Desde los días del Juan el Bautista. De los días desde que apareció Juan el Bautista. Desde los días que apareció el profeta Juan el Bautista en la tierra.
Desde ese día comenzó una violencia en la tierra. Desde esos días la gente corría a Juan para arrepentirse. Desde esos días la gente empezó a entrar al reino de los cielos, porque comenzó a arrepentirse, a decir: Señor Dios mío, yo estoy mal, tú estás bien. Y esa puerta se empezó a abrir, gigante, poderosa y llena de luz, para aquellos que se arrepentían y decían: yo me arrepiento de mis pecados, Juan, bautízame. Y corrían, no le importaba si había frío, si había calor, si había lo que sea. Ellos querían solamente de entrar por esa puerta. Y Juan predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, las dos puertas, arrepentidos y convertidos. Si quieres que tus oraciones sean escuchadas, tienes que entrar a la balanza de Dios y empezar a decir: Señor, necesito subir, porque necesito estar equiparada a tu balanza, porque tú eres el que tiene la razón, no soy yo. Yo te dejé a ti, no tú a mí. Yo te dejé a ti, no tú a mí. Cuando el reino de los cielos viene y te confronta y empieza a manifestarse sobre tu vida, te empieza a decir: arrepiéntete. Y vendré sobre ti, vendré sobre tu casa y transformaré tu vida. Esa es la puerta, cuando tú te empiezas a arrepentir de aquello que tú sabes que tenemos que arrepentirnos. El reino de los cielos empieza a manifestarse sobre tu vida. Y tú, te digo algo, no vas a hacer ni un esfuerzo. ¿Cómo Dios va a transformar tu vida? Esa área que te cuesta. Solamente Dios te dice: arrepiéntete. Porque de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. No es fácil tomar el reino de los cielos. Requiere una renuncia a tus argumentos que tienes delante de Dios. Requiere que tu corazón y diga: Señor, yo estoy equivocado, tú estás bien. Señor, lo que tú dijiste por medio de tus profetas es verdad, lo que yo digo no. Requiere de que tú equilibres tu vida con la balanza de Dios. Y vas a ver lo que yo te estoy diciendo, y vas a entrar por las puertas con las manos santas. Y Jesús y los ángeles de Dios los vas a empezar a ver. Porque sabes que antes veías ángeles, pero ¿qué pasó? Te saliste del reino. ¿Sabes dónde moran los ángeles? En el reino de Dios. Antes veías tremendos sueños proféticos. Ahora ya solamente ves sueños confusos. ¿Por qué? Porque te saliste del reino de Dios. En el reino de Dios está el Rey Jesús. En el reino de Dios está los querubines, los serafines. En el reino de Dios Esteban fue transportado de una ciudad a otra ciudad. En el reino de Dios Esteban dio vuelta a una ciudad completa. Esteban, Felipe. El reino de los cielos es un reino sobre todo reino. Dime tú, ¿quieres ser ciudadano de ese reino? ¿O estás cómodo? Es que tengo que ayunarme. Dios te ha mandado a ayunar. Es que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Los cobardes? Dice los valientes y también dice los violentos. Los violentos, los valientes, los que se niegan a sí mismos. Porque para arrepentirse, en esa puerta que le estoy hablando, hay que negarse a sí mismo. Porque tienes que arrepentirte de algo. Si tú no encuentras ese algo en tu corazón, entonces ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos si no tienes nada que arrepentirte? Estás perfecto. Muchas veces nos salimos del reino de Dios porque nuestro corazón es un corazón que se va volviendo
no arrepentido. Se va volviendo duro. Cuando el corazón se endurece, el corazón ya no está arrepentido. Y es difícil que se arrepienta. Ahora te digo, ¿tienes algo de qué arrepentirte? Dice Jesús, el que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Ahí hay una cosa para arrepentirse. Y delante de Dios nadie es perfecto. Si tú me dices a mí que tú tienes el reino de Dios, a la luz de la palabra de hoy día, me gustaría saber si tú estás dentro del reino de Dios o estás mirándolo de afuera, cómo otros disfrutan el reino de Dios. Porque ahí la Escritura dice que algunos verán el reino de Dios, a otros se le he dejado como herencia el reino de Dios y a otros entran en el reino de Dios. Mira la diferencia. ¿Has leído una palabra así? Dice que unos verán el reino de Dios, otros lo reciben como herencia, porque dice bienaventurados los que son perseguidos y ellos reciben el reino de Dios. Pero esa es una herencia de ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Eso es una herencia. Pero los que entran al reino de Dios son aquellos que se han vuelto como un niño, que no cuestionan a Dios. No, ¿quién me va a escuchar el hermano si yo le hablo? Cuando le dice a tu niño, oye, anda a decirle al hermano de allá que tiene que ponerse de cabeza porque el Señor lo dice. El niño va y se lo va a decir. Sin ningún cuestionamiento. Cuando tú eres como un niño delante del Dios Todopoderoso, tu vida empieza a cambiar. Te invito a cerrar tus ojos y medita delante de Dios. ¿Realmente tú has estado en el reino de Dios? ¿O estás mirando el reino de Dios? ¿Realmente tú has poseído el reino de Dios? Si no, ya es tiempo que dejes la comodidad, que dejemos la comodidad y hagamos la voluntad de Dios para poder entrar al reino de Dios. De lo contrario, tendremos nombre de que vives. Así dice la Escritura. ¡Uy, tremendo! Tremendo profeta a las naciones. Tienes nombre de que vives. Cuando el profeta no es del reino, tienes nombre de que vives. Cuando el maestro no es del reino, tienes nombre de que vives. Muchas veces el diablo nos lleva a ese lugar y le pone, tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Esto que te estoy diciendo, velo tú y Dios, tú y tu amado, tú y el que te salvó y el que te llamó con una gracia enorme, con un amor enorme. Velo tú y Él. Tu compromiso es con Él. Dile, Señor, yo quiero tu reino ahí. Si tú lo quieres, di conmigo, yo quiero tu reino, Padre. Yo quiero tu reino, Padre, porque tu reino fue apartado para los pequeños. Porque tu reino son para los que son como tú. Por eso quiero tu reino, Padre. Dile así, quiero tu reino, Padre. Quiero más de tu reino en mi casa. Quiero más de tu reino en mi vida. Venga tu reino, Señor. Porque hay cielos que se han vuelto de bronce en las casas. Veo que hay cielos que se han vuelto de bronce en sus casas. En este día, en el nombre de Jesús, se empiezan a romper ese bronce que se ha vuelto en las casas de mis hermanos, Padre. Oh, por eso que las oraciones no eran escuchadas. Porque cuando el corazón se engrosa, las oraciones no son escuchadas, te digo, hermano mío. Y por más que oremos, el cielo se vuelve de bronce. Por más que clamemos, el cielo se vuelve de bronce.
¿Por qué? Porque no hemos salido de la presencia de Jesús. No hemos salido de su reino. Venga tu reino a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Que se abran los cielos de las casas de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Si tú estás sintiendo una compulsión en tu corazón, deja que el Espíritu Santo siga trabajando ahí, porque Él es el que convence. Si tú estás sintiendo un dolor en tu corazón por haber ofendido al Padre, por haber dejado el arado, te digo algo, solamente tienes que arrepentirte. Solamente tienes que levantar la balanza y decir: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso que aquel hijo pudo volver a su casa. Por eso que pudo volver a su casa y su padre le dio el reino nuevamente. Oh, por eso el Padre le dio nuevamente el reino. Venga el reino de Dios. Oh, venga el reino de Dios. Oh, venga tu reino, Padre. Oh, hijos amados, ¿quieres el reino de Dios? Tienes que luchar ahí con tus propios pensamientos, con tus propias ideas y decir: Señor, tú eres el que manda mi vida, no yo me mando a mí mismo. Cuando tú deseas hacer la voluntad de Dios, reconoces que Dios es nuestro Señor. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios? ¿Cuántos aquí dicen: mi Padre me manda? ¿Cuántos aquí dicen: mi Padre me manda a mí, no yo me mando solo? Cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, el reino de los cielos se manifiesta poderosamente. No tienes miedo, no tienes inseguridad, sino que le dice a los demonios que se te ponen enfrente: quítate de mi camino. ¿Quieres ese reino? ¿O quieres vivir en el reino de la tierra? Porque el reino de los cielos bajó acá para aquellos que han entregado su vida a Jesús y han corrido a las aguas del arrepentimiento. Han corrido a las aguas del arrepentimiento. Algo tú tienes ahí que tú no quieres dejar. Generalmente luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra Dios, y el reino de los cielos empieza a manifestarse a tu vida cuando tú dejas de luchar. Cuando tú dejas de luchar, el reino de los cielos se empieza a manifestar. Diga conmigo hoy día: yo me alineo a la obediencia. Yo me alineo a la obediencia. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Y vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Te digo, si necesitas un empuje, te digo: ven acá. Si tú necesitas un empuje aquí, ven acá. Ven acá con fe. Ven acá con fe. Ven acá con fe. Si tú necesitas un empuje hoy día, en el nombre de Jesús, yo quebranto toda la obstinación. Yo quebranto todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en esta casa. Oh, adora a Jesús ahí. Si quieres algo, ven acá. Oh, si estás practicando algo que no has podido dejar, si has practicado el orgullo, si te has dado cuenta de que estamos predicando y no practicando, te digo hoy día: ven acá, porque eso es señal de que estás confesando que algo estás haciendo mal y no has querido arrepentirte. Hoy día el Espíritu Santo viene a quebrar ese corazón en el nombre de Jesús. Hoy día el Espíritu Santo viene a quebrar ese corazón en el nombre de Jesús. Hoy día renuncia. Yo renuncio a toda maldad, a todo lo que te aleja del reino de Dios. Oh, bienvenido a tu reino, Jesús. Bienvenido a tu reino. Bienvenido a tus ángeles. Bienvenido a tus querubines. Bienvenido, mi Señor. Bienvenido, mi Señor. Oh, bienvenido.
un empuje. Ven acá todavía. Ven acá todavía. Hoy día se va a quebrantar la religión. Hoy día se va a quebrantar la religión. Porque predicar y no practicar es religión. Hoy día se va a quebrantar la religión. ¿Quieres ver el reino? Aquí hay una mujer que quiere ver el reino de Dios y no ha podido. Aquí hay alguien que quiere ver el reino de Dios y no ha podido y lo ha estado anhelando. Hoy día es el día donde se abren los sellos en tu vida para que tú puedas avanzar. Hoy día se quebranta la religión en el nombre de Jesús. Hoy día se quebranta la religión en el nombre de Jesús. Hoy día se quebranta la religión en el nombre de Jesús. Oh, quebranto toda religiosidad en el nombre de Jesús.